Quiero presentarme, soy Andrea Suñés, soy periodista y he tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? Como estos talleres lo que nos ocupa son los viajes, estamos hablando mucho de viajes y de salud. He tenido la oportunidad de trabajar en programas como Viajeros 4, en Españoles en el Mundo, he trabajado como redactora y el último gran periplo para mí profesional, ¿no?, ha sido el hacer la cobertura del caso Daniel Sancho en Tailandia hace 6 meses. No me voy a poner ahora mismo a explicarlo porque no es el tema que nos ocupa, pero sí que es verdad que yo cuando viajo hace 6 meses a Tailandia me encuentro con una situación en ciertos casos sanitaria un tanto insalubre, ¿no? En el caso Daniel Sancho recordamos que un médico colombiano es encontrado muerto, desmembrado, algunas partes del cuerpo se encuentran en un vertedero y entonces yo voy a cubrir ese caso con Telecinco, con el programa para el que trabajo, ¿no?, con Así es la vida. Y entonces uno de los reportajes que tengo que hacer es ir a ese vertedero donde se han encontrado partes del cuerpo. Yo allí me encuentro no a trabajadores tailandeses, aunque estemos en Tailandia, me encuentro a trabajadores birmanos que trabajan en condiciones realmente insalubres, sin guantes, descalzos, en un vertedero, separando cartones de cristales y de todo tipo de objetos insalubres, obviamente, estaban en un vertedero. Yo ahí me pregunto, no sé cuántas farmacias habrá por aquí, pero necesitarán unas cuantas pomadas y desinfectantes para todos esos cortes que tienen en los pies y en las manos. Independientemente de esto, de viajar mucho por trabajo y me siento una afortunada, también viajo mucho por placer. Y antes de arrancar esta conferencia, pues va entrando gente, me encanta. Me gustaría explicaros, ¿no?, una situación personal que yo tuve la primera vez que viajo fuera de Europa, que voy al sureste asiático. Me voy a Bali, a Denpasar, y sufro un jet lag bastante importante y en mi mente creo que lo más importante es no descansar, que aunque yo tenga jet lag, lo que tengo que hacer es aprovechar al máximo el viaje, porque claro, soy bastante joven, no gano mucho dinero y los pocos días los quiero aprovechar mucho, ¿no? Y entonces decido no descansar. Me entra un bajón de defensas bastante importante, fiebre, y a mí cuando me pasa esto suele salirme un herpes en la comisura del labio. Y es lo que me pasa, empiezo mi viaje a Bali con un herpes en el labio. Y digo, bueno, pues me voy a una farmacia. Y estoy en Denpasar, en la capital, y me recorrí 10 farmacias y ninguna de esas farmacias tenía Zovirax, lo más básico de lo básico cuando nosotros acudimos a una farmacia aquí en España, ¿no? Simplemente con esto quiero decir que no sé si somos conscientes o no de lo afortunados que somos con el sistema sanitario que tenemos y toda la red de farmacias, que nos pasa cualquier cosa y tenemos un farmacéutico, no 1, 2, 3, 4 debajo de casa que nos puede proveer de cualquier medicamento que necesitemos. Dicho esto, me gustaría presentar ahora mismo a nuestro invitado. Es muy especial para nosotros que estés aquí. Jomon Adrao, muchísimas gracias. Buenas, un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Vamos a tener a Jomon, que él eres farmacéutico adjunto, ¿verdad? ¿De qué farmacia? De la farmacia Millán Chamizo. Y además también eres ponente. Sí. Y eres divulgador científico. Eres muchas cosas. Sí, me he abarcado un montón de ámbitos. Y has viajado mucho también. Y he viajado bastante. Estamos hablando mucho de salud, de viajes, tú eres un experto porque después de terminar la carrera estudiaste en Madrid, después de esa pandemia mundial. Toda la pandemia me pidió. Acaba la pandemia y decides viajar a Irlanda a ejercer tu profesión farmacéutico. Sí, arrancarme. Arrancarte. Arrancar, nada más acabar la profesión. Te invito a que te sientes con nosotros. Vamos a conectar también con diferentes farmacéuticas que están en Alemania y en Argentina. Ellas también nos van a hablar de sus experiencias. Pero en primer lugar, Jomon, me gustaría que nos explicases qué diferencias viste cuando tú viajas en 2020 a Irlanda, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre el sistema farmacéutico de Irlanda y el que tenemos aquí en España? A ver, el sistema es muy diferente. La visión de la farmacia que tenemos en España es muy personal, muy por el paciente. En cambio, en Irlanda nos encontramos una farmacia, un establecimiento considerado tanto por los pacientes como a nivel gubernamental, administrativo, un establecimiento puramente sanitario, partiendo de que la farmacia es donde tú vas a por algo con receta, a por un medicamento.
Sí que hay productos de parafarmacia, pero para ello también tienen un modelo un poco más americano, que es, tú puedes encontrar productos de parafarmacia en la farmacia, pero también en el supermercado. Y al final, como hay un modelo mixto más cercano a un libre mercado, pues la gente elige a qué farmacia o a qué supermercado ir a por lo que no necesita receta. En cambio, en la farmacia, que eso sí que es parecido y similar a España, encontramos lo que se necesita receta. Y es el lugar donde tú vas a por las cosas con receta. Luego, además, la, la forma de la estructura de una farmacia tiene más figuras, no solamente está el farmacéutico y el técnico, sino que aparece el superintendente, aparece el supervisor, la figura que regenta la farmacia o a quien le pertenece la farmacia no necesariamente tiene que ser una persona física, puede ser una empresa, las personas pueden tener muchísimas farmacias. Es como las cooperativas que están apareciendo ahora aquí en España, pero a lo bestia, grandes empresas con grandes farmacias. Y luego ya está el sistema de copago. El copago allí funciona de una forma muy diferente según qué tipo de aportación tienes, si tienes una serie de unas situaciones u otras, si eres extranjero o no, pagas diferentes precios por un mismo medicamento. Además de que allí los medicamentos, el precio de un medicamento en el sistema irlandés, que es muy similar al del sistema inglés, se dispara en comparación con España. O sea, hablando del copago, ¿cuánto paga el paciente entonces por ese medicamento? Y no sé si a veces sale ganando o sale perdiendo. Sí, más por poner una fórmula general, quitando excepciones, se paga con copago unos 10 euros por medicamento. Si el medicamento es relativamente barato, el paciente acaba perdiendo porque el medicamento al final se prescribe, se sigue la posología y se dispensa a granel. Es decir, si tú necesitas 21 pastillas de un antibiótico, tú vas a recibir 21 pastillas. Si esas pastillas cuestan 10 euros, estás pagando lo justo. Si cuestan realmente menos de 10 euros, pierde el paciente a nivel económico. Y si es mucho más caro, pero tú tienes ese copago, estás ganando en ese sentido. Entonces, para los medicamentos caros sale muy bien, para los medicamentos muy baratos, pues sale muy mal. Entonces, a nivel de estructura y en Irlanda, bastante distinción entre lo que es farmacia y parafarmacia, y también este modelo de copago, unos 10 euros, y aunque el paciente salga ganando o perdiendo, esa cuota está ahí. Son 10 euros. Además, si eres extranjero, además de un medicamento con receta, raramente lo puedes conseguir sin receta. Entonces, si eres extranjero, acudes a una consulta, pagas la consulta y luego pagas lo que tengas que pagar en la farmacia. Si eres extranjero, a lo mejor no tienes derecho al copago, entonces tienes que pagar el valor íntegro de ese medicamento. Si el medicamento es caro, pues ya te digo, la diferencia, por ejemplo, entre un paracetamol aquí en España está en 2,50 y allí en Irlanda puede alcanzar los 10 euros. Imaginaos un antibiótico, imaginaros un medicamento, un corticoide o algo así, se puede elevar a una factura media de un extranjero en Irlanda puede rondar los 70-80 euros, consulta más dispensación en farmacia. Madre mía. Tenemos un sistema sanitario muy bueno aquí en España, la Totalmente, verdad, una cobertura maravillosa. Yo hablaba de lo que me había pasado cuando viajé a Bali, ese primer viaje internacional para mí fuera de la Unión Europea, y poca tontería, me estuve con ese herpes labial dos semanas, después me costó 2 semanas más que se curase, y yo todavía tengo las consecuencias porque tengo aquí una marca y todo, porque en ese sistema sanitario pues no tenían stock de Zovirax. A ver, aquí al final estamos en la Unión Europea, es un país rico realmente, entonces acceso a los medicamentos con su mayor o menor impedimento económico vas a acceder a ellos, ¿sabes? A lo mejor a una pomada más potente, a un tratamiento más potente, hubieras tenido que hacer el desembolso económico correspondiente y bastante elevado, pero el medicamento lo tienes. Y siempre existen, por ejemplo, para la Ciclovir que comentabas, siempre vas a encontrar una fórmula que no necesita receta. Aquí en España la encuentras, así que seguramente allí, el Zovirax. Solamente que el precio aquí en España viene a ser relativamente barato. No controlo los precios de Zovirax, pero allí te encontrarías unos precios bastante elevados. Pero accederías a ese medicamento. Eso ya es compararlo con países extranjeros, países del sudeste asiático, que ya es, para mí, un mundo total. Vamos a seguir hablando contigo, vamos a hacer más preguntas, pero ahora sí que me gustaría
darle paso a nuestras farmacéuticas, ¿no? Porque tenemos 3 farmacéuticas que han querido colaborar y estar presentes de alguna manera en esta conferencia de farmacéuticos por el mundo. Ellas son Analía Baldor, titular de farmacia en Mendoza, en Argentina; Graciela Mélito, farmacéutica, bioquímica, investigadora y docente en Buenos Aires, en Argentina; y Belén Marzal, doctora en farmacia y trabaja en la oficina de farmacia en Baviera, en Alemania. Yo a ellas quiero lanzarles distintas preguntas, vamos a ir parando el vídeo, y la primera pregunta que tenemos y que también te vamos a hacer a ti, Jomon, es el día a día de un farmacéutico, ¿no?, en estos países, tanto en Argentina como en Alemania. Vamos a ver qué nos explican. Planificar con el equipo, viste, que tengo, decir, bueno, hay personas que reciben la medicación de las droguerías, el almacenamiento de dichos productos, la conservación, verificar el estado de cómo vienen esos medicamentos. Controlamos la temperatura, que es importantísimo en todo lo que recibimos de cadena de frío. Bueno, después nosotros trabajamos con obras sociales, que no sé cómo es en España, pero bueno, acá tenemos gran atención de obras sociales, de prepagas. Entonces, bueno, debemos auditar mucho ese tipo de recetas para que estén bien presentadas. Y bueno, después de eso, ¿qué hacemos? La atención al mostrador, porque bueno, los clientes comienzan a llegar a la farmacia y hay que dedicarse a ellos, a que reciban una buena atención, ya sea por parte mía o por parte de los auxiliares. Yo tengo un equipo todo formado con auxiliares de farmacia, y la ley me exige tener otra ayudante que es una estricta en la farmacia. Si yo no puedo cumplir todas esas horas, necesito una ayudante, que sería una estricta en mi farmacia. Así que bueno, cuando yo no estoy, tiene que estar ella presente, junto con los auxiliares, ¿no es cierto?, trabajando. En realidad cada uno va teniendo su papel dentro de la farmacia, pero todos al fin concurrimos a lo mismo, nos convocamos a la atención del cliente. Cuando el consejo farmacéutico se necesita, buscan la farmacia de tipo profesional. Como les contaba, el modelo cambió con el tiempo, porque inicialmente, como ha pasado en muchos países, el modelo tradicional era el farmacéutico dueño de su farmacia, y por lo tanto era el profesional que estaba todo el tiempo, y era a veces la única persona que estaba en la farmacia, y eso se ha modificado a lo largo de los años con otros modelos de tipo económico o de tipo comercial. Pero convive en nuestro país este modelo mucho más que nada en lo que tiene que ver con las provincias, en los pueblos. Tenemos un país muy grande donde las regiones son muy diferentes. Yo estoy en Capital Federal, o sea, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y aquí es diferente a lo que por ahí puede ocurrir alejándonos un poco de esa zona donde la atención y el trabajo sigue siendo el personal del farmacéutico con el paciente. Muy interesante todo lo que nos han explicado nuestras compañeras, y ahora te dejo a ti la percha y me gustaría que me contestases a esta pregunta: ¿cómo es ese día a día? A ver, el día a día se parece mucho al primer modelo que nos han dicho en Argentina. Aquí en Irlanda sigue un modelo más parecido al modelo industrial. Hay una cadena de mando muy bien definida y en la que hay muy buena comunicación. Existiría el superintendente, que es el que puede llevar a cargo varias farmacias y se encarga de que todo lo que exige la legislación se lleve al milímetro. Por debajo del superintendente estaría el supervisor, que sería el equivalente a nuestro farmacéutico titular, que es el que comunica al superintendente todo lo que está ocurriendo en esa farmacia. Y luego la figura del farmacéutico sigue siendo muy importante, porque es el que se encarga de dar la atención específicamente para hacer la pregunta. La figura del farmacéutico en una farmacia en Irlanda es un profesional sanitario al nivel de los médicos. La gente viene por problemas sanitarios estrictamente. Los servicios sanitarios, los servicios asistenciales que aquí en España se dan de forma diaria a la hora de dispensar cualquier medicamento, allí se consideran servicios que tiene que pagar el paciente. O sea, yo siempre digo que en la farmacia española tú llegas y eres el psicólogo, conoces a la familia del paciente entero, ves crecer a sus hijos, ves evolucionar toda su vida. Existe esa cercanía. Existe esa cercanía, que es un valor
es muy importante de la farmacia extensivas española y de la farmacia atención, mediterránea, así que yo creo que ahí pero en también Irlanda se eso no vio existe. En valorada Irlanda si te un dan poco un tipo de asesoramiento el lo vas a rol pagar. nuestro. Argentino Te salen es el una ticket, persona, Creo de todo, una básicamente. farmacia. como supongo que Entonces, pasa que eso se haga de la forma adecuada, las Bueno, figuras del supervisor y quemadura, del yo veo farmacéutico de son los todo en la encargados de que farmacia. no se Pero dé ¿qué más pasa? servicio al paciente ni Uno se dé tiene un que mal saber servicio al hasta qué paciente. límite pone El técnico en en- farmacia, que en- también existe allí, Ajá. sí que tiene una figura más parecida a la española, es decir, ayuda en la dispensación, ayuda en lo ubicar que mucho es más pues, que todas las nada tareas cotidianas de en la lo que tiene que farmacia. ver Pero con el las farmacéutico y el provincias, en los supervisor son pueblos. los encargados Tenemos de un que país muy todo lo que grande exige donde en las la regiones son muy legislación se lleve a diferentes. cabo. Algo es, También es yo verdad, estoy en para no Capital ponerlo Federal, o sea, todo tan en la Ciudad feo, Autónoma de que Buenos Aires, el y aquí es Colegio de diferente a lo que Farmacéuticos por de ahí puede Irlanda, que es el ocurrir PSI, alejándonos un trabaja poco de muy esa bien con el zona servicio donde sanitario de la salud pública atención de y el Irlanda, que trabajo es sigue muy siendo potente. el Entonces, todas personal las del campañas farmacéutico con el sanitarias, paciente. cualquier situación sanitaria que ocurra en el país, como el COVID, Y tal, se yo creo cuenta que es muchísimo valorada. con los farmacéuticos. La vacunación en Irlanda se llevó a cabo en las farmacias, la vacunación gripal no necesita ni receta. Las campañas antitabaquismo son servicios que se pueden pagar y que en algunas ocasiones están hasta financiadas por el propio Estado en las farmacias, entonces están tan ligadas a la administración pública, ¿sabes? Que eso les hace ser muy estrictos en cuanto a esa atención al paciente y a qué servicio le das al paciente. Entonces, el día a día de un farmacéutico realmente en Irlanda es llevar a cabo esa legislación, entender la necesidad del paciente y atenderla correctamente bajo una base muy científica y muy sanitaria, con la figura del farmacéutico, que es una figura bastante estricta. Y como digo yo, al nivel de un médico en cuanto a la visión que tiene el público con el paciente como profesional sanitario que somos. Vamos a ver qué más nos explican nuestras farmacéuticas desde Argentina y desde Alemania. Yo quiero trasladarles la siguiente pregunta que también nos vas a contestar, Jomon. Sería si está valorada la figura del farmacéutico y de la farmacéutica en estos países, ¿no? Si hay alguna figura referente. Vamos a ver qué nos cuentan. Y yo creo que es valorada, siempre y cuando la gente sepa que está el farmacéutico. Muchas veces la gente busca al farmacéutico en la farmacia. ¿Dónde está el farmacéutico? Específicamente para hacer la pregunta. Entonces ahí creo que se dan cuenta del valor. Y lo que hablábamos con otras colegas, que después de la pandemia la gente se dio cuenta de que la farmacia con la pandemia fue uno de los lugares primeros de asistencia y donde tenía que estar el farmacéutico, diríamos, al pie del cañón, como decimos nosotros acá, brindando todo tipo de servicios y hasta inventando cómo hacer barbijos y horas extensivas de atención. Así que yo creo que ahí también se vio valorada un poco el rol nuestro. El argentino es una persona que le gusta llegar al mostrador de farmacia y poder consultar con el profesional y sacar sus dudas. O sea, seguimos realmente siendo el centro de atención primaria de la salud que corresponde a nuestra profesión. El modelo de farmacia en Alemania es muy parecido al de España. Solo farmacéutico puede ser particular en la farmacia. Esto hace que los pacientes tengan su farmacia y su farmacéutico de referencia. Y la figura del farmacéutico está muy valorada. En la farmacia trabajamos otros profesionales, farmacéuticos, técnicos de farmacia, tanto de asistencia a pacientes como otros técnicos más dedicados a la adquisición de medicamentos y la gestión. Muy interesante todas estas explicaciones. Me gustaría que tú me contestases un poco, ¿no? Si la figura del farmacéutico y farmacéutica está valorada en Irlanda, cómo lo viviste tú, y sobre todo es muy interesante lo que nos han comentado de la pandemia, ¿no? Después del COVID, cómo la farmacia es como casa para los pacientes y es el primer centro como al que acuden los pacientes para resolver prácticamente sus dudas antes que ir al médico. Pues en Irlanda, a nivel administrativo, como digo, la farmacia es un centro asistencial considerado como tal, se les educa a ellos como tal y la gente sabe cuándo tiene que ir a la farmacia y cuándo tiene que ir al médico, y sabe cuándo la farmacia le va a dar esa asistencia y cuándo no. Pero a nivel administrativo sí que es un centro de referencia y está valorado. A nivel del público existe cierta distancia, existe una cierta distancia con el paciente, no existe esa cercanía, pero al final el paciente sabe que eres un profesional, que tienes un equipo de profesionales, que vas a resolver esa duda concreta a la que vas, pero no te van a venir con una duda
que a lo mejor no es tan concreta, ¿sabes? O sea, la gente sabe que tú das una serie de servicios, que es mucha más amplia la carta de servicios que, por ejemplo, tenemos en otros modelos, pero si ellos tienen un problema sanitario que está fuera de esa carta de servicios, no saben si tienen que acudir o no a la farmacia. No se crea esa cercanía, no se crea esa familiaridad, entonces te reconocen como el profesional sanitario que eres, pero no te sacan de ese abanico en el que tú estás tan enmarcado y en el que se educa que es la farmacia es este centro para estas cosas. Pero es un valor muy importante, o sea, allí la farmacia es un punto de referencia para mucha gente. Y tras la pandemia, como me preguntabas, sí que ha ganado fuerza la figura del farmacéutico y la figura de la farmacia como establecimiento de referencia. Tú como paciente post-pandemia, tú habrás atendido, tú como paciente, tú como farmacéutico habrás atendido a distintos pacientes. Sí. Estabas allí después de la pandemia. ¿Cómo venían los pacientes? ¿Qué conversaciones teníais, no? Conversación poca. Hablamos de la frialdad. De la frialdad, seguimos en la frialdad. Hay mucha frialdad y hay mucha distancia con el paciente. Ya que en España, después de 3 años o 4 años de pandemia, sigue habiendo muchísima cercanía, la gente sigue haciendo preguntas sobre la pandemia, sobre tal, se siguen vendiendo test. Entonces, allí en Irlanda existe mucha frialdad, pero la gente sabe que si tiene que vacunarse, si sabe que tiene que conseguir un medicamento, pues viene, te lo pregunto, tengo esto, es todo muy protocolario. Y después de la pandemia, que fue cuando yo justo aterricé, seguía siendo todo bastante protocolario. La gente es muy respetuosa con las reglas, la gente sabe con quién está hablando y le hace una pregunta muy directa si vienen muy preparados con lo que te van a consultar. Existe el servicio de atención, pero al final eso es un servicio que tienen que pagar, entonces ese servicio se lo reservan para cuando realmente lo necesitan. No van a mantener una conversación cercana con el paciente. Diferente a nuestro sistema. Vamos a hacerles más preguntas a estas profesionales, a estas farmacéuticas de Argentina y de Alemania. Vamos a preguntarles cuáles son las preguntas más frecuentes que hacen los pacientes en la farmacia. Sí. Las consultas frecuentes que pueden ser tos, fiebre, dolor de cabeza, náuseas, quemaduras. Yo veo de todo en la farmacia, pero ¿qué pasa? Uno tiene que saber hasta qué límite pone en la dispensa. La mayoría de las consultas tienen que ver con las dolencias menores, con los problemas más inminentes. Generalmente todo lo que tenga que ver, como le ha pasado o como supongo que pasará en otros países, tienen que ver con el uso de antiinflamatorios, analgésicos, todas aquellas resoluciones que pueden ser inmediatas. Pero como siempre sabemos, llegan otro tipo de casos donde nuestra intervención hace que sea la derivación importante para aquellos casos de mayor complejidad. En la farmacia atendemos a diferentes tipos de pacientes. Hay pacientes que vienen con su receta médica. En Alemania se ha implantado desde enero de este año también la receta electrónica. Pero otros pacientes buscan el consejo farmacéutico y la solución a sus problemas. Bien, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes en el caso de Irlanda? En Irlanda, supongo que lo más frecuente por la visión que tienen las farmacias es cómo me debo tomar el medicamento o qué uso tengo que hacer del mismo medicamento. Como están muy bien delimitadas las competencias, mientras que vienes con una receta con una posología indicada, todo lo respecto al medicamento, cómo me lo debo tomar, me está produciendo estos síntomas, cuánto tiempo puedo dejar pasar entre esto o lo otro, es una pregunta frecuente. Aparte, dada la amplia cartera de servicios que tienen, una persona quiere dejar de fumar, una persona está empezando a tomar tratamiento crónico para la hipertensión, quieren empezar a bajar de peso, etcétera. Esos son servicios en los que la gente viene, te pregunta, paga por ello. Pero es una pregunta bastante frecuente. Incluso me estoy tomando un antidepresivo, no me encuentro bien con esto, voy a empezar a tomarme algo, debería ir al médico. Ese tipo de consultas que sí que es verdad que son pregunta y respuesta rápida, son consultas bastante frecuentes en lo que viene a ser la farmacia de Irlanda. ¿Dónde ponen nuestras farmacéuticas el foco en el consejo farmacéutico? Vamos a ver qué es lo que nos explican. Nosotros vemos que los jóvenes están preguntando mucho y inclusive en las farmacias tenemos como góndolas, se dice, de suplementos dietarios, de toda la onda natural. Y entonces, eso es lindo porque se ve que la población se cuida,
tomando alimentos, productos naturales, sin ir al medicamento en sí. Aquí tenemos una labor muy importante, no solo para aconsejar el mejor medicamento al paciente, que sea eficaz, seguro, sino también para explicar su posología, sus posibles efectos secundarios y las interacciones que puedan tener con el tratamiento crónico del paciente. Por otro lado, los pacientes buscan muchas veces consejos sobre la prevención o hábitos de salud. Prevención, hábitos en Irlanda. Sobre todo, uso correcto del medicamento, cómo debo tomarme las cosas para hacerlo bien, para curarme, para resolver mi problema, o incluso de un familiar, oye, lo está haciendo bien cuando se trata de cuidados de una persona enferma. Y luego a nivel de buenos hábitos, es decir, persona tiene que mejorar sus hábitos para una situación de hipertensión, persona, por lo que digo, quiere dejar de fumar. Hay mucha consulta también, eso es importante, cuando empiezan a tomar anticonceptivas, o el tema de salud sexual es un tema que se habla bastante en las farmacias y que la gente viene a consultar sobre ese tipo de temas. A nivel de fitoterapia, como comentaban los compañeros, sobre todo los de Argentina, como eso lo puedes encontrar en otro tipo de establecimientos, porque bueno, lo que son medicamentos fitoterápicos no, pero lo que son productos de parafarmacia basados en plantas, esos los suelen encontrar en otro sitio. Entonces, los profesionales se encuentran también en otros tipos de establecimientos, también en las farmacias, pero al final no es tan Hablábamos usual de esa división, ¿sabes? Pero sí, en cuanto a hábitos y prevención, sobre todo relacionado con el medicamento, es lo que la gente suele preguntar y a lo que la gente suele acudir a la farmacia. Además de conseguir el medicamento, ¿cómo debo? O sea, somos los profesionales sanitarios que nos encargamos de medicamentos y expertos en el medicamento, pues tengo que acudir a él para todo lo que respecta a eso. No voy al médico, no pregunto al vecino, no, voy a donde tengo que acudir. Tenemos una última pregunta para nuestras farmacéuticas de Argentina y de Alemania, y es que ya que estamos en Ágora Sanitaria, donde se ofrecen cursos formativos, ¿no? Nosotros queremos saber de qué manera se actualizan, si a lo mejor echan de menos, ¿no?, que haya algún curso para estar realmente actualizadas, porque además la información es poder. Además también en la sanidad es muy importante pues estar siempre al día de todo, ¿no?, lo que va saliendo a nivel de información. Claro, hay que estar actualizado en nuestra profesión. Vamos a ver qué es lo que nos explican. La Universidad Massa es la que nos ayuda con posgrados, ofreciendo a los profesionales farmacéuticos posgrados con actualización farmacéutica. Y también la Cámara, que es esta institución, nos ayuda con distintas charlas de información. Últimamente tuvimos inmunización, alimentación, bueno, varias que sí, con el transcurso de los días nos ayuda muchísimo a nosotros en la farmacia. Pero el ente principal sería la universidad. Hablemos del futuro del profesional. Bueno, es importante y es muy interesante la referencia que tiene la capacitación en su formación. En los colegios profesionales es donde básicamente se nuclean estas formaciones. Yo soy parte también del colegio profesional aquí de la zona de Capital Federal, y muchas de las capacitaciones pasan por esas plataformas. El tiempo hizo que lo presencial también, y más post pandemia, se ha complementado con la virtualidad o con esta modalidad híbrida de poder hacer las cosas, lo que ha facilitado mucho la posibilidad de los farmacéuticos de asistir. Los temas inminentes que tal vez estén en boga en este momento es cuáles son los desafíos que nos va a traer la tecnología, la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías. Creo que eso es algo que en la formación los farmacéuticos, como otras profesiones, nos va a demandar capacitarnos y tal vez ayornarnos a esta nueva realidad. En el aspecto formativo, la formación continuada cumple un papel muy importante en la actualización del farmacéutico. En mi caso, vengo del mundo de la farmacia hospitalaria y en Alemania he podido aplicar mis conocimientos en la farmacia comunitaria porque los medicamentos de uso hospitalario o diagnóstico hospitalario están realmente transferidos y gestionados desde las farmacias. Pero por otro lado, las tendencias de tratamiento o lo que los pacientes prefieren muchas veces son diferentes. En Alemania hay una tendencia mayor al uso de medicamentos basados en plantas medicinales o medicamentos homeopáticos. Y en este sentido he necesitado formarme aquí sobre esas
tendencias mayoritarias en este país. Aquí los jefes, por supuesto, favorecen mucho que los farmacéuticos podamos formarnos a través de la asistencia a cursos, y el Colegio de Farmacéuticos ofrece un programa completo de cursos online que además son evaluados de forma continuada y permiten la obtención de créditos. Bueno, espero que os haya resultado interesante conocer un poquito más de la farmacia comunitaria en Alemania, disfrutar mucho del Congreso de Infarma y espero veros muy pronto. Tschüss, auf Wiedersehen. Lo único que digo que el que está al frente de una farmacia le gusta. Qué importante es la formación, además yo creo que en todos los campos, ¿no? Pero además en el campo de la salud, en el campo de la farmacia, porque realmente estamos tratando con personas, pero no solo con personas, sino con la salud de las personas. Entonces ya muy brevemente, Jomon, me gustaría que nos dijeses de qué manera la gente, ¿no? Los farmacéuticos, farmacéuticas pueden actualizarse en Irlanda, y si tienen algo como Espacio Agora, por ejemplo, ¿no? Como tienen aquí pues los españoles. A ver, allí en Irlanda existe una diferencia porque como las farmacias están tan asociadas a la administración, el Servicio de Salud de Irlanda, el Servicio de Salud Pública de Irlanda, prácticamente obliga al farmacéutico que está allí y a toda la cadena de mando a que tenga una actualización constante en cuanto a todo lo respectivo a salud pública y actualización de medicamentos. Esa es una de las grandes ventajas que yo vi, sobre todo trabajando en Irlanda, porque yo estuve 3 meses y en 3 meses todas las semanas tenía que actualizarme totalmente, o sea, yo no podía trabajar sin saber. Aquí en España no tenemos esa obligación como tal, pero aquí en España trabajamos por vocación. Nos gusta trabajar con el paciente, hemos hecho una carrera preciosa, es una carrera que al final, y somos unos profesionales que nos interesa por dar una buena atención y por cuidar de nuestros pacientes, estar completamente, totalmente actualizados casi diariamente. No existe una obligatoriedad por parte de la administración, pero todos mis compañeros farmacéuticos en cualquier oficina de farmacia, al menos aquí en España, todos trabajamos en la misma línea porque existen plataformas como nuestro Colegio de Farmacéuticos, como Ágora Sanitaria, que nos ponen muy a mano, de una forma asequible y una forma flexible, que también es muy importante, el estar constantemente actualizado y sobre todo temas que nos importan y que nos afectan realmente en las farmacias. Yo en Ágora he hecho varios cursos y yo qué sé, he hecho el de veterinaria porque yo tengo mucho paciente que viene con su animalito. Otra persona tiene un tipo de paciente es diferente, pues se puede formar mucho más. Va en nuestro ADN como farmacéuticos estar siempre actualizados. Es que no hay obligación, pero sí que hay responsabilidad, Claro, y creo que estamos, es muy importante, sí. ¿no? Yo hablando como paciente, lo que me gusta es ir a la farmacia, sentir esa cercanía, ¿no?, con el farmacéutico, Ese es el y que valor. sepa de lo que me está hablando también. Yo entiendo que para Exactamente. saber de lo que estás hablando tienes que formarte. Exactamente. Y tiene que ser uniforme la opinión, no puede ser a otra farmacia que opinen distinto. Eso es Entonces, superimportante. es una cosa que tenemos en nuestra profesión y que aquí en España es la riqueza. La riqueza de España es que somos personas profesionales atendiendo a personas con un problema. Y quien entra por la farmacia es una persona con un problema de salud que solamente nosotros podemos ayudarle. Y ahí radica el estar actualizados siempre y en tener plataformas como la vuestra o como nuestro Colegio de Farmacéuticos, que están ahí dando caña y dando una asistencia importante a nivel de herramientas. Incluso lo que no sabemos podemos contar con nuestro farmacéutico de al lado, con nuestro especialista en dispensación, nuestro formulador magistral, que siempre vamos a encontrar un paciente en España. Y es el gran valor que tenemos aquí y que me gusta mucho más la farmacia de aquí que la de Irlanda, por el valor humano que tenemos. Somos unos afortunados, sin duda. Jomon Totalmente. Adrao, muchísimas gracias por haber estado ti, aquí a con nosotros vosotros compartiendo por tu experiencia en Irlanda. Gracias también a nuestras farmacéuticas que nos han atendido desde Alemania Alemania y y desde Argentina. Argentina con esas experiencias.